Vimos que la señal del pacto viejo, el pacto abrahámico, era la circuncisión. Y hoy día vamos a ver cuál es la señal del nuevo pacto. Hemos visto que el pacto se une toda la escritura. Y como había una señal del pacto viejo, también hay una señal del pacto nuevo. Entonces, vamos a ver qué dijo Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. En Génesis 6:18, Dios empezó un pacto con Noé, pero era un pacto en Génesis 6:18 que ya existía, porque era una continuación del pacto que Dios hizo con Adán, el pacto de gracia. Y sabemos esto porque las palabras son Hekim Berith, y Berith es pacto, se traduce pacto, y estas palabras son hebreas. Para empezar un pacto nuevo, la palabra es diferente en hebreo, es Karat Berith, pero en Génesis 6:18 vemos Hekim Berith, cual significa que es una continuación de un pacto que ya existe. Y vemos quién está incluido en este pacto. Muchos. Vemos esto. Ya hemos hablado sobre esto cuando hablamos sobre el pacto de Noé. Pero algunos versículos que dicen que Noé está en el pacto con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos, Génesis 7:1, 7:13, 7:23, 8:16, 8:18, 9:9, 9:12. ¿Y por qué? ¿Por qué dice tantas veces en esta historia sobre el pacto que todos están incluidos? Porque es algo importante. Y en todos los pactos de Dios es para toda la familia. Y en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios empieza su relación con Abraham. Y Dios llama a Abraham. Y Dios va a hacer un pacto con Abraham. Y da promesas a Abraham. ¿Y para quién es este pacto? Dice en Génesis 12:3, para todas las familias de la tierra. Después vemos en Génesis capítulo 17, vamos a leer 2 versículos. En Génesis capítulo 17 tenemos la inauguración del pacto, inauguración formal del pacto. Y en Génesis 17, versículos 9 y 10, la Biblia dice, y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces vemos aquí que la Biblia dice quién está incluido, Abraham y su simiente, sus descendientes están incluidos en el pacto. Pero ¿qué más vemos aquí? Algo muy importante vemos aquí que dice que la circuncisión es el pacto. Este es mi pacto, que cada varón será circuncidado. ¿Circuncisión es el pacto? No. Circuncisión no es el pacto. Entonces, ¿por qué dice que circuncisión es el pacto? Dice que circuncisión es el pacto porque la señal del pacto y el pacto están tan unidos que no se puede tener uno sin el otro. Si alguien rechaza la señal del pacto, esa persona está rechazando el señorío de Dios, está rechazando el pacto, está rechazando a Dios. Y por eso vimos que en Éxodo capítulo 4, que Dios viene para matar a Moisés. ¿Y por qué viene para matar a Moisés? Porque Moisés se casó con una gentil de Etiopía que no quería circuncidar al niño y el niño no estaba circuncidado. Entonces aquí viene Dios para matarle. Y cogió una piedra bien afilada, circuncidó al niño y Dios tenía misericordia. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es obvio, vemos muchos versículos que el hombre está salvo por medio de fe y entra la comunidad del pacto por medio de fe. En Esther 8:17 también esto es evidente. La señal del pacto es la entrada externa al pacto y rechazar
la señal es rechazar el señorío de Dios, rechazar el pacto de Dios y estar borrado del pacto, dice Dios. Está quitado del pacto. La señal es una prenda de una herencia futura. Y la señal de la circuncisión no era solamente para los judíos. También en Génesis 17, ¿qué es que vemos? Que es para todos en la casa de Abraham. Esto incluye gentiles, los siervos que estaban allá, que habían venido de otros pueblos. Ellos están adentro del pacto porque están en la casa de Abraham. Abraham es la cabeza de ellos, como él es la cabeza de su casa. Entonces ellos están incluidos en el pacto y no eran judíos ellos. Esto también incluye los niños. Esto es semejante a la familia de Noé que estaba incluida en el pacto porque Noé era la cabeza de la familia y Dios hizo el pacto con Noé y toda su familia está incluida en el pacto. Ahora, circuncisión no trae la salvación. Esto viene por medio de la fe, Romanos 4. La circuncisión no se trata de la fe, sino se trata de ser parte de la comunidad del pacto exterior. Y esto, aquí vemos, esto es donde el argumento sobre bautizar niños pertenece. Los bautistas dicen que la única manera para entrar al nuevo pacto es por medio de la fe. Y por eso no bautizamos niños, porque los niños no pueden tener fe, porque no pueden entender, no pueden tener fe. Por eso no están incluidos en el nuevo pacto, están fuera del pacto y no reciben la señal del pacto. Ahora, cualquier persona que no bautiza niños, que solo bautiza los mayores, cuando ellos se arrepienten, tienen fe, hacen una confesión, ya están bautizados. Cualquier persona que cree esto, que no bautizamos los niños, solo bautizamos los adultos, es un bautista. Esa es la definición de un bautista. Un bautista es alguien que cree que solamente bautizamos los adultos o jóvenes, alguien que tiene la capacidad de tener fe. Y esto es sumergido en agua, todo el cuerpo en el agua. Eso es lo que consiste en ser bautista. Entonces, alguien cree esto, esa persona es bautista. Podemos leer los documentos históricos sobre esto. Y ahora hay muchas denominaciones más que han adoptado la doctrina de los bautistas, pero si leemos las confesiones del siglo XVII y las confesiones anteriores, esa era la única diferencia entre los bautistas y los otros creyentes. Los bautistas creen que no bautizamos niños. Vamos a ver cuándo empezó todo esto. Sigamos adelante ahora. Hay muchas implicaciones de la señal del pacto. La señal no salva. ¿Y cómo sabemos que la señal no salva? Mira a Ismael y Esaú. Ellos recibieron la señal del pacto. Ellos recibieron la circuncisión porque eran parte de la familia de Abraham. Entonces, exteriormente, ellos estaban incluidos en el pacto hasta que recibieron la señal del pacto. Pero Ismael, Esaú, ¿estaban salvos? No eran salvos. La Biblia dice que Dios aborreció a Esaú. Ahora vamos a ver tres pasajes sobre la señal del nuevo pacto. Estamos hablando sobre la señal del pacto. Y la señal del nuevo pacto, vamos a ver, es el bautismo. Y primeramente vamos a ver tres pasajes. Primero, vamos a Génesis 17, ya estamos allá, y versículo 12.
Génesis 17, 12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Entonces esto es para todos en la casa. No importa si son extranjeros, están en la casa de Abraham, están en el pacto abrámico, porque están bajo la Abraham es la cabeza. Ellos están bajo Abraham en la familia. Ahora, teniendo eso en la mente, leemos Hechos 2. Hechos 2, 38, 39. Ahora, este es cuando empieza el nuevo pacto. Muchos dicen que aquí en Hechos 2 empieza la iglesia del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo estaba dado antes de Hechos 2 a los apóstoles cuando estaban orando, pero bueno. En Hechos 2 aquí, 38, 39, la Biblia dice, arrepentíos. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este lenguaje no es muy semejante a Génesis 17, es casi igual, está diciendo la misma cosa. ¿Quién está incluido en esta promesa? ¿Quién está incluido en el pacto? Los niños, los que están lejos, el extranjero, todos están incluidos en este pacto. Dios dijo a Abraham que el pacto era para él, para su simiente y para el extranjero nacido en su casa, no de su simiente. En la proclamación del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la misma cosa. Está uniendo el pacto abrámico y el nuevo pacto. Se une esto. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Ahora, Colosenses 2. Entonces aquí voy a escribir los pasajes. Tenemos Génesis 17, 12. Tenemos Hechos 2, 38, 39. Y ahora tenemos Colosenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, creo que es 11 y 12. Ahora vamos a leer Colosenses 2, 11 y 12. Y la Biblia dice, en quien también sois circuncidados de circuncisión no hecha de mano, en el despojamiento del cuerpo del pecado de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces aquí tenemos prueba que el bautismo ha reemplazado la circuncisión como la señal del pacto. ¿Qué dice aquí? Dice aquí que circuncisión espiritual y bautismo espiritual son la misma cosa. Es regeneración, es nacer de nuevo, es la conversión, es la salvación, justificación. Moisés habla de la circuncisión espiritual en Deuteronomio 10, cuando él dice, circuncida tus corazones. La circuncisión siempre tenía un elemento espiritual. Y eso es nacer de nuevo, esa es la regeneración. ¿Y cuál era la señal de la circuncisión espiritual? Era la circuncisión de la carne, del prepucio. Esto es la verdad de bautismo espiritual. ¿Cuál es la señal del bautismo espiritual? Y otra vez, ¿qué es bautismo espiritual? Es la regeneración, es la salvación, la justificación. ¿Cuál es la señal del bautismo espiritual? Es el bautismo en agua. Es obvio que el apóstol Pablo se une el espiritual con el elemento físico de la carne. Cuando la palabra circuncisión aparece, siempre pensamos en el acto de circuncidar a un niño. Eso es lo que nosotros pensamos sobre eso.
cuando el apóstol Pablo escribe esto. Pero hay una realidad interna, un cambio de corazón. Y vemos esto en estos dos versículos que el apóstol Pablo está escribiendo. Que ahora en el Nuevo Testamento el bautismo en agua ha reemplazado la circuncisión de la carne. Y que cada una de estas dos señales tiene un elemento espiritual, significado espiritual. Y esa es la misma cosa, es la regeneración. Entonces las señales externas son símbolos de la realidad espiritual. Y por eso Moisés dijo, circuncida tus corazones. Él sabía que la circuncisión era más que una realidad externa. Y en Colosenses 2, si eliminamos las cláusulas subordinadas, esto es lo que tenemos. En quien también sois circuncidados, sepultados con él en el bautismo. Eliminando las cláusulas subordinadas, esto es lo que tenemos. En quien también sois circuncidados, sepultados con él en el bautismo. Tenemos más, tenemos otro voy a poner también. 1 Pedro 3:21. En 1 Pedro 3:21 también vemos lenguaje del pacto. Lenguaje del pacto tenemos aquí. La Biblia dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Bautismo nos salva? ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Bautismo nos salva. Está utilizando el mismo lenguaje que Moisés en Génesis 17. Cuando en Génesis 17 Moisés escribió las palabras de Dios, este es mi pacto, será circuncidado. Este es mi pacto, la circuncisión. El pacto no es la circuncisión, la salvación no es la circuncisión, pero es lenguaje del pacto. La señal y el pacto están tan unidos que no puedes tener uno sin el otro. Rechazando la señal es rechazar el pacto, el señorío de Jesucristo. Y después de esto, sabemos que lo que el apóstol Pedro está diciendo no es que el bautismo en agua salva a una persona. El Nuevo Testamento es claro en eso, no es mi propósito para probar eso hoy día. Pero después, sigues leyendo después y enseguida después de esto, el apóstol Pedro clarifica diciendo que no estoy hablando sobre bautismo en agua, que salva a una persona. Y en Romanos 4 y Gálatas, el apóstol Pablo también hace claro que la circuncisión no salva, la señal no salva. Es nacer de nuevo, el renacimiento espiritual que quita el pecado. Y el agua es la señal de esto. Ahora, podemos concluir que sabemos que el bautismo es la señal del nuevo pacto. Entonces, la pregunta es, ¿los niños están incluidos en el nuevo pacto como estaban incluidos en el pacto viejo? Y vamos a ver otra vez qué dice la Escritura. El otro día leímos sobre la profecía en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31, sobre el nuevo pacto. Y en Jeremías 32, profecía sobre el nuevo pacto en Jeremías 32. ¿Qué dice en Jeremías 32, 39 sobre quién está incluido en el pacto? Jeremías 32, 39, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Quién está incluido en el pacto? Los mismos que están incluidos en el pacto de Noé, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico. Siempre los niños están incluidos en el pacto. Siempre. Y vemos esto
en la profecía sobre el nuevo pacto en Jeremías 32. Niños en el pacto, esa es la pregunta que tienen todos hoy día. La Biblia no dice que bautizamos niños, dicen. La Biblia no dice que ellos reciben la señal del pacto. La Biblia no dice que ellos están incluidos en el nuevo pacto. La Biblia sí dice que los niños están incluidos en el pacto. Y hasta que vamos a ver 3 ejemplos del Nuevo Testamento también. 3 ejemplos del Nuevo Testamento. Tres ejemplos del Nuevo Testamento que vamos a ver en Hechos. Y con Jeremías 32, 39, si también unimos esto con Hechos, cuando el apóstol Pedro está predicando al inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿qué dice? ¿Para quién es? Para los niños. Para los niños, dice el apóstol Pedro. Está predicando, ya es Pentecostés, está predicando sobre el nuevo pacto, la vida que tenemos, las promesas en Jesucristo. Y los niños están incluidos. Ya, ahora, 3 ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos Hechos 10. Hechos 10. En Hechos 10, Cornelio creyó. ¿Y quién fue bautizado? Toda su casa. Hechos 10. Y en Hechos 16 tenemos 2 ejemplos más. En Hechos 16 tenemos 2 ejemplos más. En 33 y 34 tenemos el ejemplo de Lidia. Del carcelero. Lidia es antes. Del carcelero. La Biblia dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Parece aquí que todos en la casa están bautizados antes de creer. Es lo que parece aquí. Y leyendo los comentarios de lo que dicen las personas que escriben sobre la Biblia, dicen la misma cosa. Todos están bautizados en Hechos 16, 33, 34 y después creen. ¿Por qué están bautizados todos? Porque el carcelero se arrepintió, las cadenas rompió las cadenas de Pedro, estaba en la cárcel, abrió la puerta, salió el carcelero, dice, ¿qué hago? Y se arrepintió de su pecado, tenía fe en Jesucristo, bautizó él y toda su casa, porque él creyó, y él es el jefe de la casa, él es la cabeza de la casa, y los otros en su casa están bajo su carga. Entonces ellos también están en el pacto, porque él es creyente. Entonces, esto vemos acá. Ahora, en Hechos 16, 15, este es el ejemplo de Lidia. Hechos 16, 15. Todos los suyos, dice, están bautizados en 33 y 34, antes de creer. Ahora, Hechos 16, 15. Y esa es Lidia. Dice, y cuando fue bautizada ella y su familia, otra vez, ¿quién está bautizada? Su familia. Entonces, la pregunta es, ¿había niños en estas casas, en estas 3 casas? No importa, no importa. El principio es lo que importa. ¿Y cuál es el principio? El principio es cuando el jefe de la casa,
como Abraham, cree y ya es un miembro del pacto, toda su familia está incluida en el pacto. Esto es claro en estos ejemplos. Es claro. Y probablemente 3 familias aquí, 3 familias. Probablemente había un niño en una de estas 3 familias, pero como yo digo, no importa. El principio está allá. Es igual como el pacto viejo. Nada cambia. Bajo el pacto viejo vemos esto otra vez y otra vez, que los niños están incluidos en el pacto, reciben la señal del pacto. Y ahora el nuevo pacto no es así. Es así. La Biblia nos enseña que es así. Ahora, tenemos otro argumento, otro asunto de cual necesitamos hablar, y esto es silencio sobre niños en el nuevo pacto. Silencio. La Biblia no dice nada sobre una discusión que había en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó cuando las restricciones de la dieta cambió? Los gentiles tienen que guardar tienen que guardar la ley de Moisés. Los gentiles no pueden comer chancho y tienen todas estas restricciones. Cangrejo no pueden comer. ¿Tienen esas restricciones? Y esto es en la Biblia habla sobre esto. ¿Por qué? Porque había una gran discusión sobre esto. ¿Ha cambiado ahora? ¿Ha cambiado la ley ceremonial? ¿La ley sobre la dieta ha cambiado? Y la respuesta es sí, ha cambiado. Y había una gran discusión sobre esto en la Biblia. ¿Qué hacemos con los gentiles? Y sí, estamos libres para comer chancho. Y el argumento de silencio dice que si había un cambio tan grande desde la época del viejo pacto y el nuevo pacto, ¿la Escritura no va a decir nada sobre esto? La Escritura sí habla sobre los cambios en la ley de Moisés, sí habla sobre el cambio en la dieta. No va a hablar sobre un cambio que un día, cuando se levantan en la mañana de Pentecostés, que los niños están incluidos en el pacto, y cuando esa noche, cuando ya van a dormir, ya no están incluidos en el pacto, los niños ya están fuera del pacto, y no hay nada escrito en la Biblia sobre eso. Entonces es un argumento de silencio. Nada está escrito sobre un cambio tan grande. Ahora, vamos a resumir esto sobre los niños. Y hay 5 puntos. Resumen. Un resumen sobre el bautismo, la señal del nuevo pacto y los niños. En Jeremías 32, 39, ¿qué dice allá? Los niños están incluidos en el pacto. Eso es profecía sobre el nuevo pacto. Jeremías 32, 39 es profecía sobre el nuevo pacto. Hechos 2, 38, 39. Ya estamos en el nuevo pacto. Pedro está predicando. ¿Qué dice? Para los niños. ¿Qué más vemos? Vemos bautismo de toda la casa. Los 3 ejemplos que vimos. También tenemos el argumento de silencio. La Biblia no dice nada sobre un cambio tan grande que los niños en el pacto viejo están incluidos, pero bajo el pacto nuevo no están incluidos en el pacto. Además de esto, tenemos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, que nosotros somos hijos de Abraham.
y que el pacto abrámico era hecho con Abraham y su simiente. Y el pacto abrámico no ha sido anulado. Nosotros somos una parte del pacto abrámico, hijos de Abraham y nuestros hijos, nuestra simiente. Tenemos Gálatas 3. Somos hijos de Abraham y nuestra simiente. Las promesas del pacto de Abraham son para nosotros. El pacto abrámico no estaba anulado, está todavía existente. Gálatas 3. ¿Qué más tenemos? Mire este versículo. 1 Corintios 7, 14. 1 Corintios 7, 14. Este versículo es increíble. Porque el marido no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Nuestros hijos son santos, dice la Biblia. Agios, la palabra griega. Y también tenemos Lucas 18, 15 a 17. Y aquí Jesús dice, y también le traían los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendían. Pero Jesús llamándolos dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces tenemos toda esta prueba que los niños están incluidos en el nuevo pacto. Para mí es algo muy claro. Yo sé que la mayoría de las personas hoy en día rechazan esto, dice que no está en la Biblia, pero mire todo ese apoyo que sí está en la Biblia. Entonces ahora tenemos el modo del bautismo. ¿Cuál es el modo? ¿Cómo hacemos el bautismo? ¿Es necesario sumergir a alguien en agua? ¿Esa es la única manera para bautizar una persona? Eso es lo que dicen los bautistas. Es lo que dicen muchos que tienen la doctrina bautista y dicen que en Romanos 6 significa sumergir todo el cuerpo en el agua. Pero el bautismo no es solamente del Nuevo Testamento. El bautismo aparece en el Antiguo Testamento y la palabra baptizo, la palabra griega, aparece en la Septuaginta. ¿Cuál es la traducción del Antiguo Testamento escrito en hebreo al griego? Y muchos piensan que esta es la Biblia que Jesús estaba utilizando. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué bautismo había? Había el bautismo de los prosélitos que llegaron de otro país, extranjeros, que iban a entrar al pacto, iban a entrar a la comunidad de Israel. También habían bautismos en el código levítico. En el código levítico también había bautismos. Aquí vamos a separar estos. Modo. Aquí tenemos, esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos bautismo que no se repite. Pasa una sola vez. Bautismo que no se repite. Y en Éxodo 24 tenemos dos ejemplos. Bautismo que no se repite. En Éxodo 24 aparece uno. Y está hablando sobre regar la sangre del pacto de Sinaí. Y también habla sobre esto en Hebreos 9. Esto es el bautismo de sangre que no se repite. Y versículos 18 a 20 enseñan que
que por regar la sangre esto permite a los israelitas para entrar a la presencia de Dios. Y en Éxodo 24, Moisés y las personas se reunieron y comieron con Dios. Y regar la sangre significa propiciación por pecado y que Israel era el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando? No estoy diciendo esto por gusto. ¿De qué estamos hablando? Modo. ¿Cuál era el modo de este bautismo? Regar. Regar era un bautismo de sangre. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento había bautismos. Entonces tenemos que ver qué significa bautismo. ¿Qué es? Y las palabras de Jesús están muy semejantes a las palabras en Éxodo 24:8. Muy semejantes, solo cambia una palabra. Este es mi sangre del pacto y esta es la sangre del pacto. Esta es la única palabra que cambia, Éxodo 24:8 y cuando Jesús está hablando. Jesús utiliza el pasaje de Éxodo 24 para hablar sobre su trabajo propiciatorio. El Nuevo Testamento también utiliza lenguaje de bautismo para referirse a la muerte de Jesucristo. Tenemos Marcos 10:38, Lucas 12:50. Es el bautismo de sangre, cual en el Antiguo Testamento otra vez ellos hicieron este bautismo de sangre como regar la sangre, no por sumergir todo el cuerpo en agua, era por regar. Entonces ya, había otro bautismo que no se repite en el Antiguo Testamento, Éxodo 13. En Éxodo 13. Todos los primogénitos, los primeros varoncitos nacidos, fueron dedicados al Señor. Y el apóstol Pablo utiliza lenguaje semejante en Romanos 12:1. Y en el Pacto Viejo, Dios dijo que Él iba a tomar una tribu de las 12 de Israel, una tribu como su primogénito. Y había una ceremonia de confirmación, pero primero era necesario que los levitas eran purificados. ¿Y cómo hicieron esto? Regar agua, afeitarse y lavar la ropa. Los representantes de Israel pusieron sus manos encima de ellos. Y esta era la ceremonia. Y regar los levitas se llama bautismo, no por el modo, sino por el significado. Este bautismo también se conecta con el bautismo de Jesús en el Nuevo Testamento. En Mateo 3:15, Jesús está bautizado para cumplir toda justicia, para cumplir todos los requisitos de Dios. El bautismo de Jesús identificó a Jesús con su gente, el Israel verdadero. Y Él está consagrado para ellos a la edad de 30. Y la edad de entrada al sacerdocio era la edad de 30. Dice esto en Números 4, versículos 3 y versículos 47. En estos dos casos, el agente está regado sobre ellos que están limpiados, como una limpieza ritual. Esta purificación habla sobre una nueva posición que ellos han obtenido por medio de limpieza. David se refiere a esto en Salmos 51:7. Ahora, vamos a ver bautismo en el Antiguo Testamento que se repite. Bautismo
en el Antiguo Testamento que se repite. ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? Estamos haciendo esto primero para probar que los niños están incluidos en el pacto y que deben recibir la señal del pacto. Ahora estamos hablando sobre el modo del bautismo. ¿Cuál es el modo? Los bautistas dicen que si una persona no está sumergido todo el cuerpo en agua, que no está bautizado, cuando entra a una iglesia bautista, que tiene que bautizarse otra vez, porque el pensamiento de ellos nunca fue bautizado. Por eso estamos viendo qué dice la Biblia sobre el modo, la manera del bautismo. Regado. Ahora, bautismo que se repite. Vamos a ver. No es sumergir en agua todo el cuerpo. Y hay demasiada prueba sobre esto. El Antiguo Testamento tiene muchos bautismos que se repiten. Éxodo 29, 4 a 6. Yo solo voy a escribir esta lista aquí. No vamos a leer todos estos versículos. Éxodo 40, 12. Levítico 8:6. Levítico 8:6. Levítico 16, 4 a 28. Levítico 22, 1 a 7. También Números 19, 7 y 8. Y hay más, pero esto es suficiente para ver el asunto. El énfasis aquí no es sobre la manera del bautismo, el modo del bautismo. Es claro que toda la persona está sucia o inmunda, no está limpia toda la persona. Pero solo una parte del cuerpo está lavado. Jesús refleja esto con el apóstol Pedro, que dice que todo su cuerpo tiene que lavarse. Jesús dice solamente los pies. ¿Qué está haciendo? Está siguiendo el ejemplo del Antiguo Testamento. Baptizo, ¿cuál es la palabra griega para traducido bautizar o bautismo? Baptizo. En el Antiguo Testamento tiene la idea de aplicar un agente de limpieza sobre una persona para quitar la suciedad, las impurezas, para que esa persona pueda ser aceptable delante de Dios. Y el modo, la manera, no es igual siempre. El modo, la manera cambia, es diferente. Puede ser regar o hacer así. Entonces ahora vamos a ver la palabra baptizo. Baptizo. La palabra griega. Baptizo. Creo que estoy escribiendo bien esta palabra. Septuaginta es la traducción de la escritura del Antiguo Testamento a griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y unos capítulos en arameo, pero la mayoría está escrito en hebreo. Y había una traducción a griego. Y esta palabra baptizo, que los bautistas dicen que solo significa sumergir todo el cuerpo en agua. Eso es lo que significa la palabra, dicen ellos. Aparece esta palabra 2 veces en el Antiguo Testamento, entonces vamos a ver qué significa.
En Isaías 21:4. En Isaías 21:4. Es una metáfora aquí. Una metáfora. Y no tiene nada que hacer. Es figurativa. Y no tiene nada que hacer con sumergir todo un cuerpo en agua. Más claro para nosotros es en 2 Reyes 5:14. 2 Reyes 5:14. Este es el ejemplo de Naamán lavando en el río Jordán. La Biblia dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Se zambulló. Esta palabra no significa que estaba sumergido todo el cuerpo bajo el agua. Se zambulló 7 veces. 7 veces. Para una limpieza. Entonces estamos viendo que la palabra no significa siempre sumergir en agua. Esa no es la definición de la palabra. No importa lo que dicen otros. Estamos analizando ahora qué dice la Biblia sobre esta palabra. Esta palabra aparece aquí y no significa sumergir todo el cuerpo en agua. Ahora vamos a ver en libros y escritura ajena de la Biblia, fuera de la Biblia, apócrifa. Está en la Biblia de los católicos, apócrifa. Baptizo aparece en Eclesiásticos. Y es semejante a Números 19, dice bautizarse después de tocar un cuerpo muerto y después tocarlo otra vez, ¿qué has ganado por tu lavamiento? Josefo utiliza la palabra 15 veces. Josefo, él vivía en el primer siglo. 15 veces. Y la manera que él utiliza esta palabra es poner una espada adentro de un enemigo. Bautizar una espada. Matar. 10 veces en referencia a alguien quien está ahogándose. 2 veces en la destrucción de ciudades en guerra. Una vez para estar borracho. Y una vez en rituales de purificación como en Números 19. Entonces esta palabra, puede utilizar esta palabra para algunas cosas, para matar a alguien. Cuando alguien está ahogando. Para alguien quien está borracho. Entonces esta palabra siempre significa sumergir en agua. No. Pero los bautistas dicen que solamente significa sumergir todo el cuerpo en agua. También, antes del primer siglo, tenemos escrituras de hombres quienes escribían antes del primer siglo y habla sobre un barco que está cayendo en el agua. También se utiliza esta palabra baptizo para poner una vasija adentro de otra vasija. Baptizo esta vasija dentro de otra vasija para recoger lo que está adentro, sea agua, sea otra cosa, para vino. También para bañarse se utiliza esta palabra, baptizo, para bañarse. O para cambiar el color de una tela. ¿Y cómo hacemos esto? Poniendo la tela adentro de otro color y saca y hasta otro color. Entonces, debe ser obvio que esta palabra tiene mucho significado, muchas definiciones. En Levítico 14, un pájaro está muerto
y está bautizado en su propia sangre. Ahora, ¿es posible para sumergir un pájaro en su propia sangre? No, es imposible. Hechos 1:5 fue cumplido en capítulo 2, donde no hay inmersión. No está sumergido en el agua. El Espíritu Santo fue derramado. Está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ese es sumergir? No, ese es derramar. 1 Corintios 10:2. Baptizo es una metáfora allá. Los israelitas fueron bautizados en Moisés en el mar, pero ellos cruzaron en tierra seca. Hebreos 9:10-23. Hay varios bautismos o lavamientos que estaban hechos por los sacerdotes levíticos con agua aplicada al cuerpo. Entonces, cuando probamos, como ya hemos hecho, que la palabra no significa siempre sumergir todo el cuerpo en agua, entonces ya es un asunto de contexto. No podemos decir que es lo que significa la palabra siempre. No, es un asunto de contexto. Las preposiciones griegas tenemos preposiciones griegas en, eis. Muchas veces están traducidos así. Ahora otros dicen que estas palabras significan que está sumergido, pero no puede ser así. Y vamos a ver la razón. En Mateo 3:16, la Biblia dice que Jesús y Juan entraron al agua. Y eis. La preposición eis aparece en el griego. Si Jesús estaba sumergido todo el cuerpo en agua, entonces Juan también. Porque utiliza la misma preposición para los dos. También cuando el apóstol Pablo fue bautizado en la casa de Simón, si decimos que esto fue bautismo en agua y no bautismo espiritual, también podemos discutir sobre eso, pero bueno, decimos que era un bautismo en agua, por el contexto, lee eso y decides. Leyendo eso, sí era un bautismo espiritual. Los versículos parece que se refiere a un bautismo espiritual, si leemos todo el contexto, todos los versículos. Pero bueno, el apóstol Pablo, decimos que estaba bautizado en la casa de Simón, caso que había un recipiente tan grande para sumergir todo el cuerpo en agua. No existía en esa época. ¿Cuántos hoy en día tienen eso? Un recipiente tan grande que la persona puede sumergir todo el cuerpo allá. Y peor en esa época. En el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo está derramado sobre su gente. No es hasta que el siglo XVI que alguien dice que sumergir todo el cuerpo es la única manera para bautizarse. Esa doctrina nunca aparece hasta el siglo XVI. Y los bautistas de Inglaterra en 1640 y por ahí, ellos estaban los que hicieron esta doctrina muy popular. Y en su confesión de fe, segunda confesión de fe de los bautistas de Inglaterra, esto dice, sumergir todo el cuerpo en agua. Es la única manera. Pero nosotros vemos por todos estos ejemplos que el modo, la manera de bautizar no es muy importante. La Biblia tiene algunas maneras, algunos modos de bautizarse. Entonces, ojalá que con toda la escritura podemos revisar esto y ver si lo que yo he dicho, estas no son mis propias, bueno, sí son mis propias creencias, pero yo no inventé esta doctrina. Esta doctrina siempre ha sido en la iglesia. Es la doctrina que solo bautizamos adultos, que es
que es más nueva. Entonces vemos sobre el bautismo la señal, que es la señal del nuevo pacto. Los niños están incluidos en el nuevo pacto y por eso reciben la señal del nuevo pacto. Y que el modo, la manera de la señal del nuevo pacto, ¿cuál es el bautismo? Puede ser regar, puede ser sumergir, no importa. O no es muy importante, debo decir. Ahora, vamos a hablar sobre el segundo sacramento en la iglesia del Nuevo Testamento, y esta es la Cena del Señor. La Cena del Señor. Dos sacramentos. Dos sacramentos que tenemos, solo dos. ¿Por qué solo dos? Porque Jesús tiene que empezar o Jesús tiene que dar el sacramento. ¿Y cuáles son los dos que Jesús dio? Bautismo, Cena del Señor. Por eso tenemos solo dos. Es imposible probar de la Escritura que Jesús dio 7. Imposible. Esa es tradición de hombres. La Escritura dice que Jesús solo nos dio 2 sacramentos. Bautismo y Cena del Señor. Entonces, un sacramento es una ordenanza instituida por Jesucristo, en que por señales la gracia de Dios en Cristo son representados y sellados. Esa es la definición de un sacramento. Es una ordenanza instituida por Cristo en que la gracia de Dios está sellado, simbolizado o representado. Y para que un sacramento o para que la cena del Señor es eficaz, el recipiente necesita fe. Sin fe no hay gracia. Ahora, nunca existe un sacramento sin promesa. En Romanos 4:11 dice que el sacramento es una señal y sello, representa o es un señal de o del pacto de gracia, la justicia de fe, el perdón de pecado, la salvación. Esto es lo que es. Significan una promesa dada a nosotros en el nuevo pacto y esta aumenta nuestra fe, ayuda a nosotros. El hombre es débil, entonces por eso muchos les gustan adorar a ídolos, porque pueden ver eso, pueden tocar eso. Piensa que es Dios con ellos. El hombre es débil y necesitamos señales para aumentar nuestra fe, pero Dios ha condenado la idolatría. ¿Cuál es adoración de los ojos de ídolos? Lo que significa la palabra griega. Pero Dios nos ha dado la cena del Señor para ayudar a nuestra fe. Es algo que sí podemos tocar, sí podemos ver. ¿Y qué hacemos? Nos acordamos del don de gracia, el don de salvación que tenemos en Jesucristo, que Él dio su vida como un rescate para nosotros. Es algo espiritual, recibimos la gracia por medio de la fe. La gracia no viene a cualquier, la gracia viene por medio de la fe. No hay gracia dentro del pan, no hay gracia dentro del vino, viene por la fe. El Espíritu Santo obra la gracia en nuestro corazón. Esto también habla sobre el lenguaje de los sacramentos, en que el sacramento se llama la cosa que significa. Génesis 17:10, Hechos 22:16. Entonces, ¿cómo utilizó los sacramentos Jesucristo? Fue circuncidado en el 8º día, Lucas 2:21.
guardó la Pascua con sus discípulos, Lucas 22, fue bautizado por Juan, Mateos 3:13. Es cierto que en instituir la cena del Señor, cual es nuestro sacramento bajo el nuevo pacto, que Jesús utilizó rituales de la Pascua de los judíos. Él tomó el pan y el vino aparte. Él bendició los dos aparte y los dio a sus discípulos en la manera de los judíos. Era una costumbre de los judíos para el maestro, el jefe de la familia, para comer primero después de la bendición. Y no fue permitido para ninguno de los invitados para tomar de la copa antes del jefe. Esto está escrito en el Talmud, el libro de los judíos. Cristo se portó en esta manera, seguramente. Lucas 22, 15 a 17. Cristo dice de la copa en Lucas 22, 18, que Él no va a tomar de esta copa no beberé del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. También esto aparece en Mateo 26, 29. Y es interesante a ver que en Lucas la Biblia dice que después que hubo cenado, Jesús partió el pan. Ya había dicho la bendición por la Pascua. Están celebrando la Pascua. La Pascua era un sacramento bajo el viejo pacto. Entonces Jesús cambió el sacramento. Están celebrando un sacramento bajo el viejo pacto. Jesús cambia y da un sacramento para nosotros en el nuevo pacto. Estaban comiendo el cordero pascal. ¿Quién representa el cordero pascal? Representa a Jesucristo, el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Mire, el cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y después Jesús instituye la Santa Cena, nuestro sacramento, por dar una segunda bendición después que hubo cenado, dice en Lucas. También vemos esto. Está en Lucas 22, pero también en 1 Corintios 11, 23 a 26. Ahora, la Iglesia Católica dice que el pan es la carne de Jesús. El cura dice algunas palabras, el pan cambia al cuerpo actual de Jesús y el vino a su sangre. Ellos dicen que están comiendo la carne de Jesús y tomando la sangre de Jesús y por eso levanta la hostia para adorarlo, porque dicen que es Jesús. Por eso levantan, están adorando la hostia, porque dicen que mire, es Jesús. Y están comiendo a Jesús. Juan Calvino dijo que la presencia de Cristo espiritualmente está en los elementos. Es la expresión de un don de gracia de Dios al hombre. Y segundo, una memoria. Primero es una expresión de gracia. Mientras ellos estaban comiendo la Pascua en Lucas 22, Jesús instituyó la Cena del Señor. Había 4 copas en la Pascua, 4 copas. La tercera se llama la copa de bendición. Cristo utilizó esta tercera copa en la Pascua como el segundo elemento en este nuevo sacramento. Y el sacramento del viejo pasó al nuevo en una manera natural. El Cordero de la Pascua enseñó que para el perdón de pecado es necesario derramar sangre, por eso mataron al Cordero. También era un tipo de Cristo.